el domingo, este domingo fue la fiesta del bautismo de Jesús, o sea que celebramos que Jesús se bautizó. Jesús se hizo bautizar. Porque, ¿qué significaba? El bautismo era un rito de penitencia, es decir, de pedir perdón a Dios. Pero Jesús lo cambia, le da un valor nuevo. Porque Jesús es un rito, es un esfuerzo del hombre por pedir perdón a Dios, un esfuerzo por ser bueno, pero sabemos que el hombre solo no puede ser bueno, necesita la ayuda de Dios. Entonces, Jesús es Dios que viene a ayudarnos y como símbolo de esa ayuda lo que dice es, lo que hace es bautizarse. Empieza su vida pública, su vida de predicación, porque fijaros que Jesús salta del pesebre, saltamos del pesebre, que hace 3 días lo veíamos en el pesebre, y de repente ya tiene 30 años. ¿Y qué pasa con toda la vida, los 30 años de su vida? Pues no nos cuenta nada del Evangelio, solo que trabajó y vivió una vida normal de trabajador, ¿no? Pero de repente empieza a predicar y antes de empezar a predicar lo que hace es bautizarse, es decir, pero lo que hace no para pedir perdón a Dios, porque Jesús es Dios, no tiene que pedir perdón, no ha hecho nada malo, no pide perdón a Dios Jesús al bautizarse. Lo que hace es darle valor al bautismo, es decir, Dios efectivamente tiene un medio para limpiarnos. Dios viene a limpiarnos del pecado y por eso establece el bautismo. Por lo tanto, Jesucristo, más que bautizarse él, que sí se bautiza él, pero para darnos ejemplo, ¿vale?, de que hay que bautizarse. Pero él lo que hace es darle valor. Ese bautismo que antes no tenía más valor que de un gesto de pedir perdón a Dios, pero que quedaba ahí, ahora se convierte en un gesto que nos limpia completamente del pecado, que nos da una nueva vida. Por eso el bautismo en realidad significa eso, morir a la vida antigua, sumergirse. En realidad el efecto del bautismo no es como una ducha que te limpia, que es lo que hoy día lo vemos más como si fuera una ducha el bautismo. En realidad el bautismo lo que significaba era sepultar bajo el agua la vida del pecado y salir del agua como un hombre nuevo, como una nueva vida sin pecado. Por lo tanto, el efecto del bautismo es perdonar el pecado, ¿vale? Entonces, la primera pregunta del Kahoot la vemos aquí, a ver, que dice, en el bautismo de Cristo se manifiesta la Trinidad. Esto lo vemos aquí en este cuadro, lo estáis viendo, supongo, porque lo estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Este es un cuadro del Greco donde vemos el bautismo de Jesús. Fijaros que es un cuadro muy horizontal, ¿no? Muy vertical. Entonces, veis, en realidad tiene dos escenas. Una escena inferior que es Cristo bautizándose, que vemos ahí a San Juan Bautista que le echa el agua, y la escena superior en realidad son dos cuadros, ¿no? La escena superior es el cielo con el Dios Padre, ¿no? Y todos los ángeles y santos y tal. Y entre medias vemos que está el Espíritu Santo. Es decir, que ahí aparece en la escena del bautismo de Jesús, es la primera vez en la Biblia, en la historia podríamos decir, la primera vez que aparece Dios como Trinidad, que aparece la Santísima Trinidad, porque aparece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque efectivamente cuando Cristo se bautizó, al acabar el bautismo, dice el Evangelio que se abrió el cielo, no sabemos qué significa eso de que se abrió el cielo, pero bueno, de alguna manera se debió de haber algún fenómeno atmosférico, y apareció una voz que dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Es decir, que Dios Padre habló y luego se vio al Espíritu Santo con forma de paloma y a Jesucristo se le veía porque era Cristo, era hombre, ¿no? Dios y hombre. Por tanto, es la primera vez en la Biblia que vemos físicamente una manifestación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la Trinidad. Y por eso se llama en griego teofanía, ¿vale? Teofanía. Teofanía significa en griego, teo es Dios, ¿no? Y fanía es manifestación, la manifestación de Dios, la teofanía. No hay que confundir con la epifanía. Fijaros, epicentro, lo que está alrededor del centro, ¿no? Epicentro. Bueno, pues epi significa lo que está alrededor. Entonces, epifanía es la manifestación a lo que está afuera. Quiere decir que la Epifanía es la fiesta de los Reyes Magos, que es cuando Dios se manifiesta a los pueblos que no son el pueblo judío, a los pueblos que son paganos o que eran paganos, los Reyes Magos, los extranjeros, ¿no? Vale, entonces, lo mismo que Epifanía, entonces es la manifestación de Jesús a los pueblos extranjeros, pues la teofanía es la primera manifestación de Dios como Trinidad. Y eso aparece en el bautismo de Jesús. Pero bueno, esto es secundario porque no se refiere propiamente al sacramento del bautismo. El bautismo es el sacramento por el cual se inicia la vida cristiana, ¿no? Entramos en la iglesia. Entonces la iniciación cristiana consiste en 3 sacramentos, que son el bautismo, que es el primero de todos, por el cual entramos en la iglesia. Luego está
la confirmación, por el cual Dios nos confirma, nos fortalece como cristianos en nuestra vida cristiana. Por eso se suele hacer pues a los 15 años o 16 o por ahí. Y luego está la Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento por el cual nos fortalece Dios en el camino cristiano, nos da su propio cuerpo y sangre como alimento, ¿no? ¿Qué significa bautizar? La palabra bautizar en griego significa sumergir. Por lo tanto, como vemos aquí es lo que he dicho antes, que el bautismo no nos meten en el agua para limpiarnos como en una ducha, sino que el simbolismo que tiene es ese simbolismo de que una vida desaparece bajo el agua, como si se ahogara, como si muriera, y surge otra persona, surge otra vida nueva. Entonces nos simboliza, también es un adelanto de la resurrección de Cristo. Fijaos que Cristo empieza su vida bautizándose y acaba su vida resucitando. O sea que efectivamente el bautismo es como un anuncio. La vida de Cristo empieza con su bautismo, que está ya anunciando lo que va a ser la vida nueva de las personas que sigan a Cristo, que se van a bautizar, porque de esa manera van a sumergirse en el agua para después resucitar a una nueva vida. Vamos a ver si hay alguna diferencia entre el rito del bautismo, que es un rito de iniciación, y los ritos de iniciación de las sociedades humanas. Es decir, las sociedades humanas también tienen ritos de iniciación. Por ejemplo, pues los masáis, ¿no? No sé ahora, pero antes se decía que para ser un guerrero masái tenías que haber matado un león. O, por ejemplo, para ser universitario en España tienes que pasar un rito de iniciación. El rito es la EBAU. Tú tienes que demostrar que eres capaz de ser un buen universitario, que sabes estudiar, que sabes lo suficiente. Eso es un rito, ¿no? Te hacen una prueba para demostrar tus capacidades. Lo mismo que los masáis, pues tenías que probar que eras un buen guerrero, que eras capaz de matar un león. Entonces tenías que matar un león para que te dieran el título de guerrero masái. La pregunta es, ¿el bautismo se parece a un rito de iniciación? Es un rito de iniciación, porque es el comienzo de la vida cristiana. La diferencia es esa, que tú en un rito de una sociedad humana tienes que demostrar tus capacidades, demostrar lo que eres capaz y te dan el título. Es decir, vale, es capaz de matar un león, pues te damos el título de guerrero. Es capaz de saber unos conocimientos, apruebas un examen, te dejamos entrar en la universidad. Entonces, en el caso del bautismo es al contrario. Tú no tienes fuerza y Dios viene y te la da. Por lo tanto, en realidad aquí es Dios el que da la fuerza, ¿no? No es tú el que tienes que demostrar la fuerza. Eso no quiere decir que se admita a todos. No quiere decir como, es que aquí no hay... No, no quiere decir que se admita a todos, porque sí se pide algo. Lo veremos más tarde, que es lo que se pide en el bautismo. La pregunta es sobre los niños. ¿Conviene bautizar a los niños a pesar de que no entienden lo que significa el bautismo? Esa es una de las preguntas. O hay que esperar a que sean mayores de edad, o por lo menos esperar a que ya entiendan un poquito y tal, aunque no sean mayores de edad, pero sí que ya entiendan y puedan comprender y tal. Cada vez más gente piensa que no, que esto de la religión vamos a esperar que el niño cuando tenga 18 años decida a ver qué religión sigue. Depende de si tú consideras que realmente es un bien necesario el bautismo o no. Claro, la cuestión es que a nosotros nos ha dicho Dios, Jesucristo dijo, el que se bautice se salvará y el que no se bautice no se salvará. Por lo tanto, el bautismo es necesario para la salvación. Entonces, depende de cuánto valores tú esa salvación y esa ayuda que te viene por el bautismo. Por eso pongo la comparación con la comida o con la lengua, con el idioma. Es decir, los padres, en definitiva, lo importante es comprender que la religión es un tipo de comunicación, de relación con Dios, que comienza aunque tú no seas muy consciente de ella, que es necesaria. Lo mismo que tienes relación, pues, con tus padres o con tus hermanos. Vivimos en sociedad, vivimos en relación unos con otros y no esperamos a poder actuar correctamente en esa relación. En concreto, lo que decía del idioma. Los padres se empiezan a relacionar con el niño, aunque el niño no pueda responder a esa relación. Empiezan a hablarle, le empiezan a hacer gestos, a sonreírle. Y el niño no va a poder hablar hasta los 2 años o al año y pico. No va a poder entender lo que se le dice hasta varios años después, ¿no? No va a comprender exactamente. Pero los padres le cuentan las cosas, aunque el niño no lo entienda. Pero el niño sí tiene una relación con sus padres, porque efectivamente los niños, ¿qué hacen? Los niños pequeñitos sonríen. Los niños, cuando te acercas a ellos y les haces gestos, sonríen. Pero si no te acercas, no pueden sonreír. Por lo tanto, el niño está iniciando esa relación con los demás hombres, aunque al principio lo único que puede hacer es sonreír y reírse, ¿no? Pero esa relación es real. Sí, no puede decir, como el niño no va a entender, no le hablo, entonces lo mataría. Los niños que se quedan solos y sin atención y sin relación con las personas se mueren de asco. O sea, el niño necesita esa relación con las personas, aunque no entienda lo que dicen.
ya lo entenderá, pero la relación se mantiene, se realiza. Si no se le habla, el niño no aprende a hablar, pierde la capacidad de hablar. Por tanto, no le estamos protegiendo por dejarle de bautizar. En definitiva, la relación con Dios comienza desde que el hombre empieza a vivir. No hay que esperar a que tenga 18 años para que se relacione con Dios. Otra cosa es que no entienda todavía, pero por lo menos le ofrecemos una cosa buena. El problema de la gente que no quiere bautizar a los niños es que no comprende que se le hace un bien. Entonces, en definitiva, por eso digo también lo de la comida. Es decir, tú no mantendrías a un niño sin comer, porque como todavía no sé si el niño le va a gustar más la carne o el pescado, no doy nada de comer. Pues sí, le das y le enseñas a comer. Otra cosa es que el niño es libre y con el tiempo dirá, esto no me gusta, dejo de comer carne o dejo de comer y me hago vegano o dejo de comer pescado y lo que sea, ¿no? Pero al niño hay que enseñarle lo que es bueno, hay que darle lo que es bueno. Incluso la diferencia de que no es del todo bueno. Tú puedes equivocarte y darle de comer una cosa mala al niño y perjudicarle. Sin embargo, si le damos a Dios, nunca le vamos a perjudicar, ¿no? O sea que si comprendemos que Dios es bueno y que hablar y relacionarse con Dios es bueno, nunca puede ser malo bautizarle a un niño y darle relación con Dios. Ojalá mi hijo tuviera el mejor de los padres, que realmente fuera un tipo genial y tal, pero no tengo, pero solo estoy yo. Por lo tanto, yo tengo que hacer de padre, me guste o no me guste, tengo que ser el padre para ese niño, ¿no? O la madre, ¿no? Y me gustaría ser una madre súper buena, la mejor del mundo, pero no lo soy. Pero de todas maneras, no voy a decir, le dejo sin madre, como no puedo ser la mejor madre, ¿se entiende? Como no sé qué tipo de madre hubiera querido, qué tipo de padre hubiera querido, no voy a... No, tú tienes que hacerlo, ¿no? Pero efectivamente, podríamos decir, ojalá yo pudiera hablarle en inglés a mi hijo para que fuera... Porque a lo mejor el inglés le va a ayudar más que el español. Bueno, pero yo lo que tengo es el español, ¿no? Entonces, no voy a dejar de hablarle porque así no va a saber inglés, ¿no? Evidentemente, si yo le hablo, le estoy influenciando y ya no va a hablar inglés tan bien como si hubiera sido hijo de unos ingleses, ¿no? Pero le tengo que hablar, ¿vale? Con el caso de Dios no pasa esto, porque es la mejor relación que puede tener, por lo tanto le estamos dando lo mejor de lo mejor, nunca le puede perjudicar. Tenemos que tener la confianza de que Dios no nos quita libertad por el hecho de ser cristianos, ¿no? Entonces, desde luego que el niño cuando tenga 18 años, si quiere dejar de ser cristiano, dejará de relacionarse con Dios, pero yo le estoy ayudando, ¿vale? Antes se decía mucho que había que bautizar a los niños para que así si se morían, para que fueran al cielo, es decir, que efectivamente antes se morían más niños y era más importante. Hoy día eso se tiene poco en cuenta, aunque efectivamente también hay niños que mueren, pero no se suele tener en cuenta. Pero también porque ha cambiado un poco la visión. No tenemos esa preocupación de decir, ¿es que un niño sin bautizar se va al infierno? Pues no, los niños bautizados no se van al infierno. Lo que pasa es que efectivamente, como Jesús ha dicho que hay que bautizarse para salvarse, si bautizamos al niño estamos seguros de que si se muere se salva, claro. Si no ha cometido pecados, un niño que no ha cometido pecados, si se muere y está bautizado es un santo, ¿no? Y va al cielo directo, ¿no? Pero eso no quiere decir que un niño sin bautizar se vaya al infierno o sabemos que eso lo veremos luego, ¿no? Es decir, al infierno se va el que rechaza el bautismo, pero el niño pequeño no ha tenido oportunidad de rechazar el bautismo, por lo tanto tampoco se va al infierno, ¿no? Pero efectivamente es cierto y es bueno bautizar a los niños también porque así tenemos más certeza de que van al cielo. Lo cual no quiere decir que los niños pequeños que no están bautizados y mueren no vayan a ir al cielo. También confiamos que van al cielo. Pero una cosa es confiar y otra cosa es estar completamente seguro. Como Cristo ha dicho que el que se bautiza va a ir al cielo, es cuando un niño pequeño se bautiza sabemos que va al cielo directo, ¿no? Para bautizar basta con sumergir o derramar agua sobre la cabeza, como pasa en este caso. Aquí vemos el bautismo de San Juan, de San Francisco de Asís. El agua de por sí no limpia los pecados, ¿no? Porque si no todo el mundo que se ha duchado estaría limpio de pecado. Por tanto, el agua no, el hecho de que Cristo se metiera en el agua no le da al agua el poder de por sí. Le da al agua el poder de perdonar los pecados siempre y cuando lo hagamos con la intención que lo hace Cristo. Es decir, invoquemos a Cristo, invoquemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que perdone los pecados. Por lo tanto, Cristo lo dijo así, o sea, tampoco es porque lo he pensado yo o lo ha pensado alguien muy listo, ¿no? Lo de invocar al Padre, al Espíritu Santo. Es porque Cristo mismo lo dijo cuando se despidió de sus apóstoles al final de su vida, al final antes de irse al cielo, dijo, id por todo el mundo, bautizar a toda la gente en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que es el Cristo el que nos ha dicho cómo hay que bautizar. Por tanto, el agua tiene ese poder porque ese poder se lo ha dado Dios, ¿vale? Pero no se lo ha dado a toda el agua. Tampoco vale decir, tiene que ser agua bendita. No, bueno. Normalmente para bautizar se usa agua bendita, pero no es imprescindible, puede ser cualquier agua, ¿no? Lo importante sobre todo es lo de invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Lo de la señal de la cruz con óleo. Bueno, en el rito del bautismo también se hace sobre el niño o sobre la persona que se bautiza, se le hace un signo, una señal de la cruz sobre la cabeza y sobre las manos, se le hace, o sobre el pecho, se le hace la señal de la cruz con óleo mezclado con bálsamo, con un perfume, ¿no? Es bueno, una mezcla de aceite y perfume y tal, un bálsamo, ¿no? Bien, pues eso, pero eso se hace como una especie de, como si fuera un tatuaje, como si se pusiera una marca para señalar que esa persona se ha convertido en hijo de Dios, que Dios adopta a esa persona como hijo. Entonces, eso es una parte del rito del bautismo, pero no es una parte esencial. No es esencial. Si un niño, por ejemplo, si un niño se está a punto de morir o lo que sea, o de una urgencia o por urgencia hay que bautizar a una persona, pues basta con el rito del agua y invocar al Padre Hijo y Espíritu Santo. Yo te bautizo en el Padre Hijo y Espíritu Santo. No hace falta esperar a que vengan de la iglesia con los óleos y le pongan el óleo del crisma, ¿no? ¿Se entiende? Por tanto, eso es una parte del rito del bautismo, pero no es una parte esencial. Basta con lo del agua. No se puede bautizar a un muerto, pero además, para bautizarse hay que creer. Hay que creer en la fuerza del bautismo. De que, claro, porque uno no puede decir, voy a bautizarme para probar. Como el que dice, venga, vamos a probar aquí un café, un té y no sé qué, o vamos a probar distintos sabores de Coca-Cola. No, no, no. Uno se bautiza creyendo. Tiene que creer que se va a salvar, que eso le va a abrir la puerta del cielo, que se le va a perdonar los pecados. Si no, no vale. Por tanto, hay que creer. Por eso, a veces podría ser que una persona no le bauticen su hijo porque esa persona no es practicante, no va nunca a misa, etcétera. El sacerdote podría decir, oye, no te bautizo al niño porque no tengo garantías de que tú luego le vas a educar en la fe. Es decir, hay que tener fe, ¿vale? Hay que tener fe. Entonces, los niños, ¿qué pasa con los niños? Pues los niños es el padre, son los padres y los padrinos los que profesan la fe en nombre del niño, pero realmente el sujeto tiene que tener la fe, aunque sea delegada por los padres. Los padres se comprometen a que el hijo le van a educar en la fe. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, el bautismo no se da a cualquiera. No dice, va, esto se le da a todos. No, no, el bautismo se da al que lo pide con fe. Hay que tener fe. No es para probar. Venga, para probar todo el mundo que se bautice. Venga. Es como estos que no creen en las vacunas. Dice, pues no te crees en la vacuna, no te vacunas, ¿no? Pues allá tú, ¿no? Pero, pues igual, el bautismo no es, yo me vacuno por si acaso y tal, ¿no? A ver qué tal, no quiero ser el primero en vacunarme, voy a mirar a ver si tal, y si funciona, si no hay efectos secundarios, pues me vacuno, no. Uno se bautiza porque cree que realmente es eficaz contra el pecado, es la vacuna contra el pecado, podríamos decir, el bautismo. Vale, no hace falta tener padrinos, aunque en el bautismo normal sí se exigen tener padrinos, pero sobre todo por los niños, para garantizar que ese niño va a ser educado cristianamente, ¿no? Pero propiamente se puede bautizar sin padrino, no es imprescindible, ¿no? Las clases de catecismo, lo mismo que decimos. En condiciones normales sí se exigiría clases de catecismo porque, como digo, hay que tener fe y por lo tanto hay que comprender la fe. Por lo tanto, en condiciones normales sí se exige, para el bautismo se exigiría haber seguido clases de bautismo. Pero, por ejemplo, si es un peligro, una persona se está muriendo y tal, pues no hace falta darle clases, se bautiza y ya está, ¿no? O si es un niño, pues no se le ha podido dar clase, con lo cual no es imprescindible el catecismo, pero sí, por lo menos como deseo. ¿Quién necesita el bautismo para salvarse? Quien haya conocido el Evangelio y pueda pedir que le bauticen. Es decir, aunque Cristo dice, el que se bautice se salvará, el que no se bautice, el que rechace el bautismo, no se salvará. Es decir, no es que sea matemáticamente que dice, bueno, pues todos los musulmanes se van al infierno, todos los budistas se van al infierno. Pues no, no, evidentemente no. Lo que nos dice Jesús es que el que se bautiza, el que acepta el bautismo, tiene la puerta del cielo abierta, se le perdonan los pecados. Y al que rechace el bautismo, ese no se salva. Ese está rechazando, no quiere relacionarse con Dios, pues no tendrá relación con Dios. Pero eso no quiere decir que los que no han rechazado el bautismo, pero tampoco lo han podido conocer, esos no van a ir al infierno, ¿no? O sea, no. Por lo tanto, es necesario para aquel que es necesario para todos, ¿no? Podríamos decir, pero propiamente, la pregunta sería ¿quién necesita para salvarse? ¿Quién no necesita para salvarse? Lo necesita aquel que ha podido saber que es necesario. Si no has llegado a saber que es necesario, Dios no va a rechazar a una persona que realmente ahí sí se puede decir que van al cielo las buenas personas. Pero claro, no vale decir yo ya soy buena persona, no necesito el bautismo. No, no, no. Sí lo necesitas. Hoy se dice mucho que lo importante es ser buena persona y tal, y ser bueno, no, 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 ser buena persona y bautizarse y mantener esa relación con Dios.
Ahora bien, si una persona no sabe que para mantener la relación con Dios hay que bautizarse, entonces a ese sí que le bastará con ser buena persona, porque se entiende que siendo buena persona, si hubiera sabido que tenía que bautizarse, se habría bautizado. O sea, hay que intentar que la gente conozca el cristianismo, hay que explicar la vida de Jesús, hay que dar clase de religión, etcétera, pero eso no quiere decir que pensemos que es que los musulmanes se van a ir todos al infierno, ¿no? Pues no. Intentar que la gente conozca el cristianismo, pero sin por ello despreciar a las personas y decir que van al infierno por no ser cristianos, ¿vale? Pues ya vamos con la novena. ¿Cuál es el principal efecto del bautismo? Como hemos dicho desde el principio, Jesús establece el bautismo como forma de limpiar el pecado original. Ojo, de perdonar, que no quiere decir que nos convirtamos en personas excelentes. Los cristianos, por el hecho de ser cristianos, de estar bautizados, no son santitos. No son, ya no tienes pereza. Ya, los cristianos no tienen pereza, son buenos estudiantes, tratan bien a tu familia, nunca se enfadan. No. Los cristianos son gente normal, pero lo que se limpia es la culpa del pecado. Se limpia la culpa. El pecado había separado al hombre de Dios, nos había condenado a estar separados de Dios y ahora volvemos, esa culpa desaparece, pero no desaparece los efectos del pecado, de que el pecado nos inclina a ser perezosos, nos inclina a enfadarnos con los demás, etcétera. Todo eso permanece, pero por lo menos hemos desaparecido la culpa, ¿no? Tanto del pecado original como de los que se hubieran cometido después después, siendo ya personas maduras. Lógicamente, cuando se bautiza a un niño, pues solo se perdona el pecado original, porque los niños pequeños no han cometido más pecados. En la antigüedad había gente que retrasaba el bautismo hasta a ser muy mayor, por miedo a pecar después y estropearlo todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el emperador Constantino, que fue el primer emperador cristiano romano, pues ese se bautizó ya empezando para morir, ¿no? Cuando ya se iba a morir, se bautizó. Claro, es una manera, pero es una manera de decir, ya me voy al cielo, porque me limpio todo y voy limpito al cielo. Pero claro, es una pena, porque si retrasas el bautismo, estás impidiendo que Dios te ayude a través de los sacramentos. La Eucaristía, todos los demás sacramentos están para ayudarnos a lo largo de la vida. Por lo tanto, no hay que retrasar el bautismo con esa excusa de, claro, así ya me voy limpio al cielo, ¿no? Por miedo a pecar. Pues si se peca, luego está la confesión, te perdona Dios los pecados en la confesión, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente el bautismo limpia no solamente la culpa, sino también toda la pena que arrastran los pecados, toda la pena que llamamos el purgatorio, es decir, ese apego al pecado, esa roña que deja el pecado en el alma, ¿no? Si la hubiera, claro, si no es un niño. Y ya por último, otro efecto importante del bautismo, que además de perdonar los pecados, eso que he dicho antes del óleo, que te pone una marca como si fuera un tatuaje, decir, pues tú eres mi hijo, como si te diera un anillo, una marca, pues el bautismo nos hace hijos de Dios, de manera que incluso aunque después una persona dijera que ya no quiere tener relación con Dios y dejara de ser cristiano y no fuera a misa nunca, Dios siempre le reconocería como hijo suyo, ¿no? Siempre seguiría siendo hijo de Dios, tienes esa marca de bautismo, ¿vale? Con esto hemos terminado nuestra clase sobre el bautismo de hoy. Muchas gracias y hasta pronto.